proyecto de vivienda colectiva. Lo que vamos a hacer es una torre, digamos, el diseño de una torre. Y este práctico, esperen que les voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, Sí. Bien. Sí, se ve. Em, y este práctico tiene como dos etapas, ¿sí? Esta parte del teórico, digamos, tiene que ver como un poco con el trabajo práctico número 4 y un poco con el trabajo práctico número 3. Pero ¿por qué los tratamos en conjunto? Porque primero lo que hacemos es el diseño de la torre y luego vamos a hacer la parte urbana del desarrollo del loteo, del macrolote, digamos, con las torres. ¿Sí? Van a tener que diseñar y poner la cantidad de torres que les haya dado dentro del terreno. ¿Sí? Entonces, es algo que de alguna manera se hace por separado, pero no podemos tomar a la torre como un diseño completamente aislado del terreno que tenemos. ¿Sí? Em, no sé muy bien cómo es en qué quedaron los macrolotes y qué tipo de macrolote van a elegir, pero la geometría del lote, no solamente si es cuadrado o si es triangular, sino también las dimensiones que el mismo tiene, van a alterar un poco las posiciones que esas torres van a tener. Entonces está bueno siempre como al principio del esquema del proyecto que tenemos, empezar a ver si principalmente entra en el terreno, ¿sí? Porque después suceden casos en donde se plantean torres que cuando empieza el trabajo práctico número 4 se dan cuenta que la torre no entra en el terreno que ustedes eligieron, ¿sí? Em, bueno, quisiera pasar por esta parte primero, que vendría a ser de qué se va a tratar el práctico, un poco más detalladamente. Se van a realizar bloques de 4 unidades funcionales por planta y cada planta va a contar con dos tipologías, ¿sí? Unas van a ser de 2 dormitorios y otras van a ser de 3 dormitorios. Los de 2 dormitorios van a contar con estar comedor, cocina, toilet, baño completo, 2 dormitorios, terraza, balcón, asador y la superficie propuesta es de 80 metros. Si se ponen a pensar un poco, el práctico pasado, el de vivienda mínima, tiene aproximadamente esas dimensiones también. Tienen varias cosas en similitud, digamos, con el diseño de una casa, pero no es una casa, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas son importantes prestar atención en relación a modulaciones y a formas de circulación por las ventilaciones que tienen que tener em, cuando diseñamos una torre. Por otro lado, tenemos departamentos de 3 dormitorios, que estos van a estar compuestos por estar comedor, cocina, que va a estar separada, toilet, baño completo, 2 dormitorios y un dormitorio en suite. Pedimos que haya terrazas, balcones y un asador en la terraza. La superficie propuesta es de 120 metros. Si se ponen a pensar también en la vivienda mínima, nosotros estábamos calculando que cuando la casa aumentaba 3 dormitorios, llegaba a 100 metros, ¿sí? Con una cochera cubierta. En este caso, las dimensiones son otras, ¿sí? Estamos hablando de 120 metros cuadrados em, en- y es un departamento, entonces va a ser un poco, van a ser más amplios los ambientes. Después tenemos áreas de circulación y vinculación, las cajas de escaleras, palier de distribución, áreas de localización de servicios y montantes por piso, tanques de agua, etc. Em, Después, mm, siguiendo con el práctico, vamos a tener que hacer resoluciones tecnológicas, ¿sí? Vamos a tener que trabajar sobre sistemas de recuperación y reutilización de aguas de lluvia o reutilización de aguas grises, sistemas de ahorro de energía, algo que tenga que ver con la sustentabilidad, ¿sí? Bueno, acá van algunos ejemplos de, de proyectos que están hechos en torre, ¿sí?
Como les avisé hace un rato, por un lado vamos a ver y analizar cómo cómo es la implantación de estas torres dentro de un terreno, y por otro lado vamos a analizar la torre. Recuerden que este práctico no es eh, hacer esto completo, digamos. Cuando es completo, ya se refiere al trabajo práctico número 4, que es individual, ¿sí? Va a ser un esquizo individual. Bueno, ¿con qué nos encontramos principalmente cuando tenemos una torre? ¿Sí? Em, en donde tenemos que tener núcleos húmedos, de alguna manera hechos como una gran montante, en donde van a tener que haber montantes y espacios técnicos en donde se comuniquen esos departamentos, y lo que se suele hacer de una manera como bastante estratégica es que los departamentos se utilicen las mismas tipologías, y esas tipologías No, me lavo y te pongo una hay, cerveza. hay alguien, lo voy a mutar. Em, y lo que suele suceder es que estos departamentos están apilados uno encima del otro, de la misma tipología, para que los núcleos húmedos, para que las montantes siempre se encuentren ubicados en el mismo lugar, y las cañerías pueden pasar por ahí. Al mismo tiempo, también estructuralmente, eso ayuda mucho a que el edificio funcione de una manera regular, ¿sí? No solamente la posición del edificio que está uno arriba del otro, sino que también cómo se multiplican estas tipologías, si son iguales o no, de qué manera se espejan y demás, ¿sí? Y otro tema que tenemos es que siempre vamos a tener una planta baja, no siempre, pero en muchos casos vamos a tener una planta baja diferenciada del resto de las plantas que le siguen, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ingresar a la torre, ¿sí? Y en el caso de tener que ingresar, siempre va a haber acá, como se ve, voy a mostrar así, siempre hay acá un espacio que en las plantas de arriba no existe, ¿sí? Entonces, querría mostrar este ejemplo para ver qué sucede cuando, cuando tenemos este tipo de ingresos y luego tenemos un primer piso. Por ejemplo, tenemos esto acá, ¿sí? Vemos que en la planta, en la planta baja tenemos este departamento, ¿sí? Este rosita que está acá, y después tenemos este que tiene 3 dormitorios, y este arriba que tiene 2, y cuando venimos a la planta de arriba, a la misma posición, ese departamento se transforma en 2 departamentos de 2 dormitorios, ¿sí? Si lo ven acá, van a ver cómo se despeja y cómo se trabaja. En este caso, esta torre tiene un elevador, no sería el caso nuestro, digamos, nosotros no vamos a trabajar con ascensores, pero es interesante ver de qué manera esto se va replicando, digamos, ¿sí? Después, otro tema más tiene que ver con cómo funciona estructuralmente esto, ¿sí? Si nos ponemos a pensar conceptualmente en los colores que se están utilizando, vemos estos 2 departamentos que están acá. Si lo vemos así, lo muestro para que se vea un poco mejor. Estos son 2 departamentos, también de 2 dormitorios, y están espejados uno arriba del otro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tiene esto de bueno? Tiene de bueno, uy, perdón, eh, tiene de bueno que yo, cuando después quiera hacer la estructura de este proyecto, voy a poner una línea más gruesa, vamos a poder tirar unas líneas de ejes. Ay, no puedo copiarla, perdón. Unas líneas de ejes en donde esas columnas podrían aparecer, ¿sí? No digo que necesariamente aparezcan, pero de alguna manera
esta grilla, bueno, no se está, no se está copiando. Esta grilla que se está viendo acá, se puede ir generando al mismo tiempo esto que tenemos acá en el centro, que vendría a ser el núcleo de circulación vertical, también es algo que suele rigidizar de alguna manera la torre, y casi siempre se terminan haciendo tabiques de hormigón para que de alguna manera esa estructura funcione no solamente con columnas, sino que también tenga estos tabiques que refuercen los movimientos horizontales y sísmicos que tiene una torre, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería mostrarles en relación a la estructura. Este tema de cómo se espejan las tipologías es interesante. Nosotros solamente, nuestro ejercicio es simple, tenemos que hacer una tipología de un dormitorio y otra de dos dormitorios y otra de tres, no más, pero bueno, es un poco pensar, y en este análisis de antecedentes que tienen que hacer, cómo se resuelve este tema de la planta baja junto con la planta alta de después, y cómo se resuelve la parte estructural del proyecto en relación a cómo se van espejando esas tipologías. Bueno, sigamos, que voy a ir mostrando algunas otras cositas en otros proyectos. Otra cosa también que tiene que ver con bueno, los espacios de las terrazas. Analicemos alguna tipología, por ejemplo, de dos dormitorios y una de tres. En este caso tenemos, bueno, tenemos el ingreso acá, un comedor con living y una terraza saliendo hacia el exterior, digamos. Después tenemos una cocina separada. La cocina tiene una conexión con esta terraza. Acá se empiezan a ver algunos espacios técnicos, ¿sí? Estos son los espacios técnicos de las ventilaciones de los asadores. Después, por otro lado, tenemos un baño acá y otro baño acá, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué la posición de ellos. Y después tenemos un dormitorio más chico y un dormitorio mayor con un vestidor, ¿sí? Si se ponen a ver, lo único acá que no está ventilando son los baños, ¿sí? Los baños pueden llegar a tener ventilaciones forzadas. Entonces es lo único que podría, como ambiente, aparecer al lado de un pasillo que está cerrado, ¿sí? Podemos verlo acá, y casi siempre, como estratégicamente se plantean en estas torres, la posición de, no, no, la posición de los baños sobre las áreas de circulación general, ¿sí? Esto también, si no, después Vero va a dar una clase de estructuras, pero después cuando esta grilla estructural aparezca, y estas modulaciones también tan regulares de núcleos húmedos también aparezcan, va a servir para que después puedan aparecer esas losas rebajadas, y que al mismo tiempo estructuralmente eso no sea un problema, ¿sí? Si empezamos a tener una cantidad gigante de baños esparcidos por las plantas, ya es mucho más complicado en términos de concepto estructural. Si todo, por ejemplo, lo tendríamos desparramado como estos dos baños que están acá, sería mucho más complicado tener que siempre estar haciendo rebajes de losas tan pequeños, ¿sí? Hablando de proyectos tan imponentes como sería una torre, ¿sí? Y luego aparecen otro tipo de espacios técnicos más chicos. Bueno, mostramos recién el el de los asadores, pero también tenemos espacios técnicos en la cocina, que acá también tenemos otro, que también podría llegar a ser o algún pluvial o algo de la cocina, y también en los baños deberían aparecer. En este caso se está aprovechando, como verán acá,
este pedacito de la escalera, porque en realidad lo que la escalera necesita para circular es un radio, no es ese cuadrado, sino que es un radio. Estos se han hecho como estos triángulos y se han aprovechado esos triángulos para generar los espacios técnicos, ¿sí? Entonces, vimos tema de los espacios técnicos de las cocinas, de los asadores, de los baños. Vimos la parte estructural de este proyecto y vimos la parte de cómo se resuelve en planta baja y en las plantas subsiguientes la torre, teniendo en cuenta que cambia la tipología solamente en el caso de planta baja y el resto de los pisos, ¿sí? Bueno, este sigue siendo el mismo proyecto y quería mostrarles también este tipo de proyectos que estamos desarrollando, que es vivienda colectiva, al ser como un complejo de edificios que tienen, son departamentos grandes, digamos, se está usando mucho el tema de los amenities. Algunos, algunos proyectos suelen tener quinchos y piletas en la planta baja, en la área de los parques. Y en este caso, esta torre, esta sucesión de torres, porque en realidad si lo vemos acá, son 3 torres, ellos tienen cada complejo de torre tiene su propio espacio de expansión y esparcimiento y tiene al mismo tiempo uno más en la planta baja, ¿sí? Probablemente por la cantidad de gente que hay o por la calidad que le quisieron dar a estos departamentos, tomaron esta decisión y hicieron las dos cosas, ¿sí? Si nos ponemos a ver acá, la terraza, bueno, el ascensor llega hasta acá, la escalera también, tenemos unos baños, 2 espacios tipo quincho, ¿sí? Que seguramente se puedan o alquilar o reservar, y después una expansión acá, que me imagino que es como un deck, y del otro lado ya de forma más pública, digamos, porque esto ya no pertenece a la persona que lo reserva y lo alquila, sino que a toda la gente que vive en ese complejo, esta área de deck y de piscina con toda la vista y las cosas buenas que tiene, digamos, tener esto en una terraza y no en una planta baja. Te genera otra visual, te genera tener un asoleamiento permanente, te genera también otra privacidad, porque la gente que está ahí solamente, digamos, se ve menos que al estar en esta parte. Por ejemplo, si las personas están en esta pileta, toda la gente del complejo está como mirando a la gente que está en este lugar. En cambio, estar en una terraza te genera más privacidad, ¿sí? Bueno, otra cosa que tiene acá este proyecto y sí, esto que lo sacamos de una página web, tiene un análisis de áreas, de cuánto es la superficie del departamento, de cuánto es el balcón y de cuánto es el total del departamento, incluyendo las dos cosas, ¿sí? En este caso hay tipologías bastante variadas. Nosotros no vamos a tener tantas tipologías, pero es interesante también hacer como ese cálculo de cuántos metros tengo cubiertos y cuántos son descubiertos. Bueno, acá tenemos otro proyecto. Esto es Casonas de Manantiales. Hay muchos proyectos, los pioneros de esta tipología de vivienda colectiva, por lo menos en Córdoba y que yo recuerde, es Sedisur, ¿sí? Empezaron con los tipos de casonas, como casonas del norte, casonas del sur, y ahora ya le están dando otra estética,
pero, pero utilizan mucho esta tipología de amenities y de torres, ¿sí? ¿Quién es la gente que va a vivir acá? En un comienzo iba mucho gente grande que ya tenía sus hijos grandes, por ejemplo, y las casas les quedan gigantes, se terminan comprando un departamento de estos eh, que tienen que tienen grandes comodidades y al mismo tiempo tienen un espacio de esparcimiento que no son los mismos de la casa, pero no tienen que tener todo el mantenimiento que significa tener una casa. Entonces, va mucho dirigido a ese usuario, ¿sí? Después, con la cantidad y la moda que se generó de vivir en estos lugares, ya es más variada la cantidad de gente y el tipo de gente que vive acá, no solamente esa, eso que marqué recién, ¿sí? Bueno, esto lo sacamos de un folleto eh, y me gusta mostrarlo porque tiene que ver eh, siempre con lo que pensamos en búsqueda de antecedentes, ¿no? ¿A dónde está ubicado? ¿Cuáles son las cualidades que tiene ese espacio? Que ustedes lo van a tener que pensar a partir de su terreno, digamos, qué cualidades tiene ese espacio, si están cerca si están sobre los márgenes de un río, si están cerca de una avenida, si tienen en algún punto una visual a las sierras, eh, cuál es el entorno que tienen, o sea, cómo pueden, qué idea generadora les puede llegar a generar el espacio en el que ustedes están construyendo para poder diseñar su torre. No en el sentido de cómo distribuirla a la torre, sino en el sentido de qué tipo de visuales quiero lograr, empezar a como a pensar también a partir de las ganancias que tengo en el entorno, por ejemplo, también a las arboledas, si tenemos árboles existentes. em, Nada, todo eso le da una calidad espacial al ambiente que es importante que también lo empiecen a tener en cuenta. Lo que tiene estos proyectos de Disur, David, no sé si querías decir algo. Ah, lo que tienen estos proyectos de Disur em, es que de alguna manera tienen una manera de pensar en los departamentos que después me estuve fijando hoy, casi siempre como que se sigue repitiendo esto, no tiene, si se ponen a ver esquemáticamente, ¿no? Como en este esquema de torre, esto vendría a ser la torre hecha una keyplan, digamos, una cosa bien conceptual, en donde los departamentos son estos, y si lo comparamos con la torre que tenemos arriba, ¿sí? La regularidad de esa torre es completamente otra, ¿sí? Si pensamos en términos estructurales y en términos como de claridad conceptual, no conseguí una planta completa de estos proyectos, pero siempre es un poco más complejo estructuralmente que lo que vimos recién, que se veía bastante ordenado. Pero ¿qué es lo que vemos que sí se repite? Miren cómo logramos, voy a hacer un zoom grande acá, cómo logramos tener acá un eje de simetría en donde tengo una tipología acá que se espeja con esta, una tipología acá que seguramente abarca el área de circulación vertical que se espeja con esta de acá, esta también con la del frente y esta cuarta también. Tenemos 4 tipologías dentro de esa torre, en total son 8 departamentos porque esas 4 se espejan una al frente de la otra, digamos, para poder lograr esa claridad que expliqué recién, esa claridad de ejes estructurales que me van a ayudar a poder después simplificar mi proyecto. ¿Sí? Bueno, como vemos acá,
las tipologías son bastante similares en relación a cómo presentan los ambientes, cómo prácticamente siempre hay una habitación principal que es más grande, una habitación secundaria que por lo menos contiene 2 camas, ¿sí? Em, es muy importante que exista esto de las terrazas, de los balcones. Estamos pensando en un proyecto que no es un edificio, entonces no es un edificio de Nueva Córdoba. No lo pensemos en esos términos de escala, porque los espacios ahí son mucho más acotados. Entonces, cuando estamos pensando en vivienda colectiva, está bueno que los ejemplos que encuentren y que busquen para que les sirva a ustedes para proyectar sea algo similar a esto, con esta calidad espacial, ¿sí? Porque los baños son un poco más grandes, los dormitorios son un poco más grandes, los balcones son grandes, porque ellos lo que te quieren brindar es que tenés ese parque un poco que está por debajo, ese parque tiene como una calidad que te da ganas de estar en esa terraza, ¿sí? Es como un poco estar como en la ciudad, pero al mismo tiempo un poco aislado de la ciudad. Te quieren lograr generar como una cierta tranquilidad de estar viviendo en ese tipo de lugares, ¿sí? Y lo que se ve acá, que no se ve en todos lados, digamos, es que en esta tipología, por ejemplo, que es una tipología de un dormitorio, nada más un departamento chico, y este que es un departamento de 2 dormitorios, se ve que los departamentos no tienen terrazas, sino que tienen jardines, ¿sí? Eh, Algo también para pensar en el proyecto de ustedes es que muy probablemente van a tener una torre em, que en la planta, a partir del primer piso va a tener un balcón y en la planta baja puede llegar a tener un balcón si es que deciden elevarlo un poco y que el terreno quede por debajo, o pueden apropiarse de un pedazo de esa planta baja y brindar un jardín privado eh, a ese departamento, ¿sí? Esos son metros de alguna manera propios que se venden junto con el departamento. Esto puede hacer que, por ejemplo, familias o gente que tiene mascotas prefieran este tipo de departamentos y le den algún tipo de valor también, ¿sí? No es lo mismo tener un balcón que tener un pedazo de patio, de espacio verde, ¿sí? Entonces, en el momento en que estemos diseñando nosotros nuestra torre, pensemos que la calidad de los departamentos de planta baja, por un lado, no solamente tienen esta posibilidad de patio, sino que también tenemos que pensar muy bien de qué manera esto se cierra o, o- o se diferencia del espacio común, porque estamos muy cerca del espacio común, muy cerca probablemente de una circulación peatonal, que nos vean todos, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con cómo diseñamos nosotros la torre y cómo diseñamos luego esta parte urbanística de la disposición de las torres para que esto funcione. Bueno, este es otro proyecto de DISUR. Esto tiene que ver esta parte tiene que ver con lo que les comenté al principio, ¿sí? ¿Cuál es la geometría que tiene el terreno? Empecemos. Más allá de que nosotros en este momento tengamos como equipo que diseñar una torre, pensemos cómo es ese terreno, qué medidas tiene, no solamente su geometría que por ejemplo en este caso es una geometría irregular, sino que qué dimensiones tiene, hasta si es un rectángulo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos se terminan tomando los macrolotes
para vencer irregularidades en la planta, digamos, como son grandes espacios, y suelen quedar con dimensiones que no son las óptimas, digamos, para que se pueda desarrollar este tipo de proyectos. En este caso, tenemos acá un terreno que es bastante irregular y quería mostrarles de qué manera se van disponiendo las torres, que no siempre es de una manera súper ortogonal, digamos, o todas verticales o todas horizontales, sino que va generando, y un poco Edisur tiene esto, digamos, que siempre juega un poco con líneas un poco más curvas, con una... eh, con otro tipo de líneas, digamos, de alineamiento, que no es lo mismo con, bueno, como el proyecto que vimos al principio, que eran 3 torres y de alguna manera se veía bastante ortogonal todo, ¿sí? Bueno, nada, eso quería mostrarles de este proyecto. Acá quería mostrarles este pedacito de planta también, que tiene que ver con ese mismo proyecto, que si se ponen a ver acá, siempre pensando como en lo conceptual, ¿no? O sea, esto es algo, es un gráfico bastante chico en el proyecto, pero explica todo, ¿sí? En cuanto a lo que es el urbanismo de este, de este macrolote. Por un lado tenemos esta circulación gris oscura, ¿sí? Y por otro lado tenemos esta otra circulación gris más clara, que se identifica, por lo menos lo que yo entiendo, es que tenemos una circulación vehicular, ¿sí? Que tiene toda esta parte de estacionamientos exteriores, que tienen su techo, digamos, eh, pero son exteriores. Y por otro lado tenemos otra circulación acá vehicular que entra a la torre. Seguramente, no sé si esta torre solamente o hay, hay toda una situación subterránea entre estas dos torres que se identifica que tiene un estacionamiento en el subsuelo, ¿sí? Y por otro lado, que no es la misma circulación que la vehicular, tenemos esta circulación que es la peatonal, que se entra desde la calle, ¿sí? En algunos momentos se cruza la circulación vehicular con la peatonal y esta circulación peatonal está de alguna manera generando un caminito entre una torre y la otra y se van conectando, ¿sí? Y al mismo tiempo que se van conectando, en algún momento se cruza con este espacio que tenemos acá en el medio, que sería el espacio común entre las 3 torres, ¿sí? Acá lo que yo entiendo que debe haber es seguramente un Zoom con un gimnasio, o capaz que no tiene gimnasio, pero es un Zoom, y acá arriba, acá al costado, digo, tiene una pileta, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco más alguna tipología. Esta también es de un dormitorio. En este caso de esta tipología vemos como el balcón directamente ocupa todo el espacio del ancho del departamento. Tenés circulación desde la cocina, desde el dormitorio y desde el estar comedor. Podés salir a esta gran terraza que se ve bastante grande, por lo menos tiene 2,40, ¿sí? Con un espacio de que por lo menos tenga 2,40 de ancho, significa que en esos 2,40 vos por lo menos podés poner una mesa en donde se sienten personas enfrentadas para poder comer un asado, ¿sí? Es como una medida bastante mínima para que la terraza pueda ser utilizada como un espacio de estar y de comer, ¿sí? Bueno, quise esto, a ver si encuentro lo que quería mostrarles. Bueno, y en estos casos, por ejemplo, que sería otra
otra opción, ¿no? En la torre pasada, en el ejemplo pasado, ¿qué vimos? Vimos una torre con una terraza común, ¿sí? En donde se podían reservar lugares para usar como quincho, en donde tenías una pileta de expansión, en donde el lugar ese de arriba, de alguna manera, era de todos los que vivían en esa torre. En este caso, y en este caso lo que se opta es por em, hacer tipo, no llegan a ser dúplex porque no tengo vivienda arriba, pero hacer las terrazas, ocupar las terrazas de los últimos pisos de los departamentos y que sean privadas, ¿sí? Un poco lo que estábamos hablando recién de privatizar este espacio de patio en las plantas bajas. Lo que se logra acá es privatizar esas terrazas y venderlas como metros cuadrados propios de cada departamento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Comercialmente termina siendo metros cuadrados más caros, digamos, porque más allá de que tenés que, digamos, ponerle un asador, poner una bacha, poner una pérgola, poner todo este piso, no es poca cosa, digamos, no es lo mismo que hacer un baño, porque hay diferentes tipos de valor de metro cuadrado, pero termina siendo un poco más caro, pero se puede vender bastante mejor y puede existir un público que le guste y lo compre, ¿sí? Es otra tipología, de alguna manera estamos logrando que si pensamos en tener por lo menos tres tipologías apiladas, pensemos que la primera va a tener el patio, la segunda va a tener un balcón y la tercera va a tener esa terraza. Entonces, de alguna manera, esta cosa que vemos que va a ser bastante repetitiva porque vamos a estar haciendo departamentos solamente de 2 y 3 dormitorios y son solo dos tipologías, si nos ponemos a ver y tratar de pensar en posibilidades y posibilitantes que nos da este espacio aéreo arriba y los patios abajo, podemos generar algún tipo de alternativas para diferentes públicos, ¿sí? Y generando una estructura regular, generando siempre una misma tipología y que eso termine generando también eficiencias constructivas, ¿sí? Bueno, acá tenemos la otra terraza. Vendría a ser, en este caso no tenemos una foto de la torre. A ver, no sé si fue la primera hoja. A ver si se ve. Mm, no se logra ver mucho cómo son esas terrazas. A ver, le voy a sacar el... No se logra ver mucho cómo son esas terrazas, pero bueno, me imagino que más allá de los espacios de tanque de agua y demás, el resto sería espacio privado de los departamentos, ¿sí? A ver, voy a seguir pasando, a ver, vamos a otro ejemplo. Bueno, acá tenemos otro tipo de ejemplo, pensando un poco, nada, una vez que como que encontré este render dije, veo algo diferente a lo que veníamos viendo en relación a materialidades, a cómo generar, por ejemplo, esta cosa de continuidad con los balcones, de generar un un material como que manda, que vendría a ser este gris, que me imagino que es como un hormigón o un revoque que genera el mismo tono, y está atravesado por estos espacios que se ven, no sé si se llegan a ver acá, pero son como unos espacios de patios vacíos acá, que están atravesados por estos balcones, digamos, que terminan como unificando la torre, ¿sí? Ahora ya estamos hablando más como de una etapa más morfológica y de modelo 3D, digamos, de volumen, cómo desarrollar ese volumen para que comience a tener una impronta interesante y que nos parezca lindo, ¿sí? Atractivo para la gente que tiene y que quiere comprarlo.
Acá tenemos otra imagen. Esta vendría a ser también la distribución de las torres. En muchos casos estos proyectos también se hacen por etapas. Entonces, como ven acá, tenemos como este principio de proyecto funcionando y después está, voy a correr esta imagen de acá, y después tenemos esta otra parte del terreno que vendría a ser la segunda etapa, ¿sí? Probablemente esta segunda etapa sea directamente esto espejado, esta parte de acá que ya está lista, espejada, que genere lo mismo acá, ¿sí? Con este espacio central de encuentro, ¿sí? Comunitario entre todos. Y después, por otro lado, acá, y seguramente esta otra línea acá, las voy a poner en otros colores, verde, ahí y acá. Seguramente ahí, y de este otro lado vamos a tener esta circulación vehicular, que si lo vemos acá, está bastante alejado de lo que sería ese centro que se está generando acá, ¿no? Los autos, por un lado, generan una cierta comodidad si los tenemos muy cerca del departamento, si los tenemos, por ejemplo, también en el subsuelo, porque directamente subís y llegas a tu casa y demás, pero al mismo tiempo son un problema porque tenés que tener calles de circulación, tenés que tener de alguna manera ciertos cuidados también, porque en ese ambiente hay niños, hay mascotas, tiene que haber un cierto control, digamos, y si tenemos eh, estacionamientos desparramados por todos lados para generar una cierta comodidad, ese espacio después común va a empezar a ser cada vez más chico y va a estar muy alterado por estas calles y este estacionamiento y este cemento, ¿sí? Bueno, aparte de eso, tenemos claramente acá las circulaciones vehiculares por una sola entrada común. Esa sola entrada en común también tiene que ver por cuántos ingresos yo le quiero generar al, al complejo, ¿sí? De alguna manera, si la puerta es una sola, el control que se genera es solamente uno, ¿sí? Si empiezo a tener, como por ejemplo acá, que tengo una calle en un costado y esta en la otra, esto es un terreno en una esquina, si empiezo a tener salidas por todas las calles, quiere decir también que voy a tener que generar controles en cada punto para mantener de alguna manera este tipo de tipologías que están cerradas en un condominio, ¿sí? Bueno, acá se ve, ¿es la misma? Me parece que no. Bueno, este es otro caso. Este es otro, si lo vemos acá, vemos una torre de un lado, también espejada completamente, y tenemos en esta parte de acá una sola circulación que nos lleva al área de los estacionamientos. Y después la torre abre, lo vemos acá, esta geometría que vemos que termina haciendo como una B corta, termina generando y tratando de centrar y cerrar este espacio comunitario intenta también como alejarlo de esta área de estacionamiento, ¿sí? Como que el estacionamiento es una cosa y esta área de encuentro es otra, no generar ese movimiento de vehículos, de ruido de vehículos y de olor, ¿sí? Esto es como que termina como diferenciando muy bien un área de la otra, tiene un solo espacio de control acá. Ay, equivoqué, cosa. Tiene solo un espacio de control acá y estas circulaciones peatonales que de alguna manera muy orgánica van apareciendo y se ve dentro de ese espacio
peatonal, digamos, en las partes, las áreas verdes, se ven unas especies de cotas topográficas, lo cual quiere decir que se han intentado generar como algún movimiento con ese paisaje junto con el área de los árboles, digamos. ¿Sí? Bueno, pensando un poco también en la torre de este proyecto, también les marqué acá lo que sería los espacios húmedos, estos espacios de em, baños y cocinas que terminan siempre generando estos núcleos cercanos a los pasillos, y las cocinas un poco también, pero también con su ventilación al exterior, ¿sí? A diferencia de un edificio también, cuando estamos proyectando una torre, tenemos tantos metros cuadrados de fachadas y los departamentos tienen tanto frente que podemos lograr este tipo de tipologías en donde en donde no tengamos que hacer patios centrales, ¿sí? No significa que no existan. Probablemente en algunos proyectos puedan aparecer patios centrales de ventilación, pero por ahora no nos lo hemos encontrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente teniendo un edificio, una tipología de 3 dormitorios y cocina, comedor y demás, tantos metros cuadrados que tengo acá y acá, termina siendo y logrando una ventilación y una iluminación natural muy linda, digamos. No es lo mismo, como les expliqué recién, de construir entre medianeras un edificio. Bueno, acá tenemos otra tipología. Como vemos también, este tema de como volumétrico, ¿no? Bueno, esto se hizo a partir de una foto, entonces quedó como medio chanfleado el render. Pero también un poco mostrarles la estética, cómo también se le puede ir dando una impronta diferente a estas torres, como en este caso también hay entrantes y salientes en este edificio, pero se regulariza con esta especie de parasoles que se van corriendo y pueden ir generando diferentes filtros para generar más privacidades y al mismo tiempo filtros que tengan que ver con el asolamiento que hay en el lugar, ¿sí? No sabemos muy bien cómo está orientado este edificio, pero probablemente si este edificio da al oeste, que le pega todo el sol de la tarde, y está muy bueno pensar en una especie de estos parasoles que van a proteger climáticamente el ambiente y no va a hacer que todo tu departamento, porque en este caso tenemos todo mirando hacia afuera, le esté dando el sol y termine siendo muy caliente, muy caluroso, ¿sí? Y en relación a lo que significa esta torre, vamos a ver también que ya es diferente, ¿no? En este caso hay 4 tipologías en toda la torre, pero ¿qué pasa? La circulación está tirada hacia un costado y da hacia el exterior, ¿sí? Está dando hacia el exterior. Y eso, por un lado, tiene sus cosas buenas, pero al mismo tiempo sus cosas malas, ¿sí? En este caso tenemos que la altura, la medida que tenga esta torre va a ser, si tenemos solamente cuatro tipologías, va a ser muy larga y muy finita. Y al mismo tiempo, al tener esta circulación exterior, ¿qué hace? ¿Qué tiene de problema? Va a tener de problema que va a tener mucha área de metro cuadrado de exterior y que vendría a ser como lo más caro, digamos, en relación a la construcción, empezar a construir sobre el pasillo, o sea, y que sean paredes exteriores.
es mucho más caro que, que el pasillo te termine quedando dentro y que en realidad todo lo que vos le estás dando alrededor, que sea exterior, sean los departamentos, porque ahí sí vale la pena que el metro cuadrado de fachada lo valga, digamos, ¿sí? Ay, pensé que tenía otro más de estos. Pero bueno, básicamente es eso. Y en este caso se espejan diferentes. Se espeja esta por un lado y esta por el otro, que vendrían a ser estas dos iguales. Y después tenemos esta y esta, que se despejan una al lado de la otra. De cualquier manera, si lo ponemos a pensar estructuralmente, también tiene una regularidad súper clara porque tengo un departamento al lado del otro. Entonces me termina quedando, sí, una estructura bastante regular. Em, y que puede llegar también a tener de bueno es que, si lo vemos acá, a esto que nosotros siempre tenemos sobre los pasillos cerrados, lo vamos a tener sobre un pasillo abierto, ¿sí? Y ese pasillo abierto va a lograr que estas ventilaciones sean naturales y que no sean y que no sean forzadas. ¿Estamos? Flor, ¿puedo agregar una cosa aparte de ese partido con la Sí. circulación? Además de ser exterior, es como una circulación que tiene un solo lado utilitario, si se quiere, porque es como que es un pasillo largo que sirve a 4 unidades, tenés ahí 4, ¿no? Sí, a 4 unidades o 4 departamentos. Cuando si vos, entiendo que debe ser una cuestión también del tamaño del lote, pero si vos ubicás departamentos hacia arriba, sería en la posición que está puesta la planta, hacia donde están dibujadas las flechas, es como que amortizás más el desarrollo de esa circulación sirviendo a más unidades. O si acortás Exacto. esta torre, a este bloque, lo cortas y haces que la circulación, digamos que el departamento cremita de la derecha esté arriba donde está la flecha, es como que con una circulación más corta llegas a la misma cantidad de unidades. Entonces, Ujú. además de lo que vos decías del muro perimetral exterior, también tenés un desarrollo mucho más largo de pasillo, de circulación, para 4 unidades. Si vos lo Claro. espejas y lo haces más compacto el bloque, reducís la circulación y servís a más departamentos. Ujú. Pero bueno, de haber sido como una cuestión, no sé si de tamaño del lote o Sí, de trabajar con estos filtros. justo no tengo acá el lote, pero si lo Claro, fuera así, que el lote tiene esas dimensiones muy acotadas, termina el partido este resolviendo de alguna manera generar la torre y que sea una tira larga, digamos, que era un poco lo claro. que les decía yo en un comienzo a los alumnos. No vamos ahora a a hacer el proyecto urbanístico de la posición de las torres, pero es muy importante saber qué lote va a ser y si esas torres entran, esas torres que estamos pensando y proyectando entran en el terreno, ¿sí? Justo, Claro. Perdón, sí. también no hay que olvidarse, quizás de vuelta no tenemos el terreno, pero quizás si es un terreno, no sé, muy rectangular y largo, orientado norte-sur, la ventaja que tiene esta torre así es que básicamente tiene una sola orientación a la cual se abre el terreno, la torre, digamos, que digo, pienso quizás el terreno con un frente norte-sur o el lado largo, digamos, norte-sur, Sí. no tiene casi espacios servidos al sur, espacios Ujú. abiertos al sur. Podría ser una Claro. decisión proyectual en relación a la orientación Ujú. Sí. Sí, o alguna visual. Ujú. sí. Bueno, nada más de Edisur, que no quiero mostrarlos porque si no, no terminamos. Quiero mostrar este último proyecto que está acá. Em, bueno, este proyecto que está acá, se los quisiera mostrar acá a ver si puedo correr esta barra. Ahí está. Este proyecto que está acá se llama Sumum y está interesante cómo lo muestran. Me vine, estoy muy ay, es que acá no lo veo completo. A ver, no.
quiero llegar a la planta, perdón. Bueno, acá. Em, ustedes chicos que hablábamos ayer en la clase de tener algunos ejemplos y demás, acá les quería mostrar algunas páginas, digamos, esto no quiere decir que todos nos pongamos a trabajar en los mismos ejemplos, ¿sí? Pero esta es una página en donde podemos encontrar por lo menos las plantas completas junto con el proyecto y la implantación del proyecto, ¿sí? Es interesante acá la cantidad de información que vemos en relación a poder tener la torre diseñada acá en planta baja, que la torre no sea un volumen de un color, sino que se vea cómo se ingresa, y al mismo tiempo poder tener estos ingresos, cómo son los ingresos vehiculares, cómo son esta parte de los patios privados, de las áreas peatonales, ¿sí? Pongamos acá a pensarlo un poquito. Bueno, por un lado, este proyecto son 5 torres que tiene tipologías bastante similares entre sí, pero va generando un desfasaje que lo va haciendo como si fuese más o menos cada torre media única, ¿sí? Pero si lo podemos ver en detalle, después vemos que hay muchas tipologías que se repiten, ¿sí? Em, bueno, por un lado, ingresando, digamos, tenemos este ingreso vehicular, en donde tenemos acá una parte del estacionamiento, y el estacionamiento va rodeando todas las torres y va haciendo que de alguna manera todos estén un poco cerca, ¿sí? de su automóvil. Cada torre va a tener como estos espacios en donde no es lo mismo que vimos hace un rato, que los estacionamientos quedaban completamente como aislados y separados de las torres. En este caso, no sucede eso, pero miren qué interesante cómo lo resuelven, que por eso también es importante como mostrarlo de una manera completa para poder un poco ir y venir entre lo que es lo urbano y lo que es el diseño de una torre en sí. Más allá de tener estos estacionamientos, bueno, tiene una lupita acá que incomoda, termina generando esos estacionamientos una barrera con estos patios, ¿sí? Con estos patios que son privados de cada departamento, y de alguna manera esos mismos patios, que son privados, generan esta amortización del sonido, de la molestia que generan los autos, ¿sí? Me parece como bastante inteligente eso, porque piensen si no en una... me voy a ir acá para poder dibujarlo. Imagínense si la torre estuviese acá pegada, ¿sí? Tendríamos la ventana del dormitorio pegándole a los estacionamientos, ¿sí? En el caso de hacerlo de esta manera, me alejo, y en vez de generar patios comunes que tienen una medida que tal vez no sea tan interesante, se terminan apropiando en la planta baja esos patios y generando esa barrera acústica y de visual de los estacionamientos, ¿sí? Por otro lado, tenemos como estas calles, ¿sí? Vehiculares, y estas franjas que van ingresando acá, peatonales, que también tienen como como una fuerza que no son esos pasajitos peatonales chiquitos. Se ve como algo potente, conceptual, ¿sí? No pasan pocas personas por ahí. ¿Por qué no pasan pocas personas? Porque este pasillo, esta calle peatonal, termina siendo la vinculación y el ingreso de dos de las torres, ¿sí? Tenemos una circulación en donde se acoplan estas dos torres y terminan generando como un ingreso único y apareándose, por un lado estas que están acá y por otro lado estas que están acá, con la misma lógica, ¿sí? Por eso es como, me parece interesante, porque uno cuando lo ve con tanta información en la planta pareciera como bastante complejo, pero
pero es un movimiento de piezas con una repetición de conceptos que generan un concepto, a mi entender, bastante potente, ¿sí? Y no solamente entendiendo esta regularidad que solamente se va como corriendo un poco para tratar de generar al mismo tiempo un movimiento en la fachada, o probablemente también un acercamiento a este otro espacio y también tratando de vencer esta diagonal que tengo acá. Entonces esa diagonal termina haciendo que eso se vaya como corriendo y generando por un lado este estacionamiento atrás y por otro lado esta área verde común, que termina siendo, si lo ponemos a ver como morfológicamente, un gran rectángulo, ¿sí? Después de tanto movimiento que hicimos, logramos tener un espacio común bastante regular, ¿sí? Y eso lo hicimos a través del movimiento de estas torres y a través de la generación de estos patios, ¿sí? Estos patios privados me terminan logrando generar estos espacios. Si nos ponemos a pensar acá y ver, tenemos este patio que tiene una dimensión, este patio tiene otra, este patio se ve más angosto, ¿sí? Y este patio también se ve más angosto. Eso me termina dando un poco la morfología de este espacio exterior, de este espacio verde común, ¿sí? Y al mismo tiempo, para no generar un gran edificio que termine como ocupando mucho espacio, me parece que también de una manera bastante inteligente armaron como esta tira con bastante frente hacia este parque y también este otro espacio de piscina que bueno, no sé muy bien cuál sería la orientación de esto, estaría bueno saberlo, pero que al mismo tiempo esta piscina, si la vemos, no está, imagínensela que esto estuviese invertido así, ¿no? Mirando hacia todo el complejo. Sería otro nivel de exposición, ¿no? Acá terminan Profe, poniendo... Sí. si no me equivoco, los estacionamientos están en el sur y los de las piscinas es para el lado del norte. Ah, ok. Em, pero pensándolos en términos de visuales, terminamos teniendo este espacio solamente con vista hacia esta torre, que me da una sensación más de poca cantidad de gente, ¿sí? No es lo mismo que yo esté tomando sol y mirando para acá, que mirando hacia toda esta cantidad de gente y de balcones que de alguna manera me están mirando, ¿sí? Esta torre también está acá. Y bueno, y otra cosa que encontré acá que también está interesante es esta idea de que estas plantas bajas son un poco casitas, ¿no? Miremos acá estos dos espacios de estacionamiento que hay acá, ¿sí? No sé, me hace pensar que probablemente este estacionamiento pertenezca a esta vivienda y que directamente sea como vivir en una casa, ¿sí? Y que tengas tu garage, tu auto, tu patio ahí, tu quincho o tu galería privada. Es lograr conceptualmente, lograr como con tipologías tan repetidas, mucha variedad de conceptos y de tipos con un mismo concepto, ¿sí? No sé si se entendió lo que dije, por ahí me enredé, pero nada, me parece como interesante que estudien este proyecto. Y después, bueno, ya viendo un poco la planta alta, eh, de este proyectito, vemos cómo esa circulación que antes era una calle y que conectaba una cosa con la otra, ahora ya se volvió un núcleo interno porque estos departamentos de los bordes se comieron esa circulación de la planta baja, ¿sí? Se modificó la planta para que eso funcione. ¿Y qué es lo que sucede? No me acuerdo si lo comenté. ¿Qué es lo que sucede cuando la tipología cambia entre planta baja y planta alta?
Bueno, tenemos que buscar la manera, eso va a tener, como vimos hace un rato, van a tener sus montantes de instalaciones, ¿sí? Y como van a tener esas montantes, tenemos que hacer que de alguna manera esas montantes no interfieran en esa circulación de planta baja que yo tengo, ¿sí? Porque siempre todas las cañerías de alguna manera van a tener que bajar y nosotros tenemos que hacer lo posible para que estéticamente esas columnas de instalaciones queden bien. Bueno, acá tenemos un proyecto. A ver si tiene acá los espacios técnicos. No, no los tiene. Tiene solamente la cocina. Quisiera mostrarles uno que tenga... Bueno, es el que les mostré al principio, entonces no más el que tengo. A ver, déjenme ver acá. Este es un proyectito de unos alumnos. Acá los tienen, miren. Ay. Ay, ¿por qué no lo puedo poner? Ahí estamos. Bien, estas cosas, estos chicos es un análisis de antecedentes de un equipo de años anteriores, ¿sí? Acá están analizando ellos los espacios técnicos, analizan qué dimensiones tienen esos espacios técnicos, ¿sí? Por ejemplo, acá ponen como espacios técnicos bien disimulados, ponen, ¿sí? Porque de alguna manera esto acá no se ve, está como bastante al exterior. Este acá tampoco se ve porque está atrás de un placar. Y este que está acá está atrás de una bañera y tampoco se ve, ¿sí? No son columnas que aparecen y que interfieren en el espacio. Siempre son espacios que no son tan chicos, digamos, son grandes, tipo 60 por 40, 50 por 1,30 y demás, pero se van disimulando bastante. Entonces, en el momento en que tengan ustedes que pensar en las dimensiones que va a tomar esos espacios, tienen que considerar la existencia de estos espacios verticales por donde pasan las instalaciones. Acá, por ejemplo, terminan estudiando este tema también, como no entendiendo, espacios técnicos muy lejos del baño. No sé si en este caso habrá algún espacio técnico que salga hacia el exterior o que, no, o que se olvidaron de ponerlo, o si hay algo como por ejemplo el rebaje de la losa. Bueno, que no me quiero meter mucho ahí porque seguramente lo van a ver con Vero después, pero seguramente el rebaje de la losa permita que la cañería vaya por el piso y entre acá, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, quisiera mostrarles acá un análisis de antecedentes de este equipo, como para que entiendan un poco también cómo se analiza el proyecto. Y en realidad quisiera mostrárselo desde el comienzo, porque me pareció muy, muy bueno esto que generaron estos alumnos, que muy pocas veces se ve en las entregas de los equipos, ¿sí? Un índice. Un índice que ordene un poco la información que nosotros estamos presentando. Muchas veces ustedes no saben si los antecedentes van, si los antecedentes no van, mezclan información de entrega final con otros proyectos, otras entregas anteriores. Este tipo de información, si ustedes quieren también anexarnos el proceso de trabajo, está bueno que se anexe, pero la entrega es esto, ¿sí? Es este orden en donde tenemos una primera parte, no sé si se lee acá, una primera parte de análisis de antecedentes. En este caso, este equipo analizó 4 antecedentes, ¿sí? Cuando hablamos de, bueno, ya les muestro después cómo se analizaron. Después tenemos las propuestas de emplazamiento. Estas propuestas vendrían a ser más o menos las dimensiones que podrían tener esas torres para que puedan llegar a implantarse, digamos, en el terreno y no tener problemas.
hay 3 propuestas de eso, digamos, también con la cantidad de torres y la cantidad de departamentos que irían por torre, porque bueno, eso ya lo vamos a ver después con Lore, cuando veamos la parte de ordenanzas, cuántas unidades funcionales podemos lograr en relación a los metros cuadrados de terreno que tenemos, ¿sí? Después tenemos esta tercera parte, que tiene que ver con el diseño de la propuesta, ¿sí? Las ideas de la propuesta, la comparativa, una lámina introductoria que me dice cuál fue la idea que tomamos como referencia, cuál nos gustó, por dónde vamos. Después ya tenemos la planta baja, la planta tipo acotada, la planta tipo amoblada. Ya después de detalles del departamento, el de 2 dormitorios, después el de 3 dormitorios, ¿sí? Cada vez que vamos aumentando la escala, también la información de cotas, por ejemplo, va cambiando, ¿sí? Cortes, una vista o elevación y una planta de techos, ¿sí? Después tenemos la cuarta parte de la entrega, que va a tener que ver con el diseño estructural y de sustentabilidad del proyecto. La quinta parte, que tiene que ver con lo que sería el diseño de la propuesta en términos de instalaciones y sustentabilidad. Y la sexta parte del proyecto, que tiene que ver con el diseño 3D y la memoria descriptiva del proyecto, ¿sí? Bueno, lo paso un poco rápido porque nada, me parece que se está haciendo un poco tarde. Acá tenemos el análisis de antecedentes. Como verán acá, se analiza todo, ¿sí? El práctico, como les dije, es una torre, pero al mismo tiempo también parte de este práctico significa la implantación del mismo. Entonces, tenemos esto de dónde está ubicado, de cómo buscamos una planimetría del lugar para ver cómo está implantado estas torres, las dimensiones que tienen, si tienen o no tienen amenities y de qué manera las tienen, cuál es el formato de la torre. Tratemos sí de encontrar y tratar de buscar ejemplos que tengan la torre completa, ¿sí? Vimos muchos ejemplos recién que les mostré, como por ejemplo los de Edisur, que no tenemos la planta completa con todos los departamentos desarrollados, sino que los van mostrando por separado, de una manera como muy comercial, pero nosotros tenemos que tratar de analizar el contexto, ¿sí? Tenemos que tratar de analizar el edificio completo. Entonces tratemos de encontrar este tipo de información. ¿Bien? Después acá, como ven, este tema de las escalas, ¿no? A partir de la torre termino sacando este departamento que tiene 3 dormitorios y este departamento que tiene 2 dormitorios. ¿Qué es lo que se analiza? Lo que pedimos en la cátedra. No hay departamento de 4, no hay departamentos de 1, no hay departamento de 5 dormitorios, ¿sí? Eso tiene que ver con la estrategia de lo que yo necesito y lo que yo necesito buscar. ¿Estamos? Entonces, enfóquense principalmente en lo que pedimos para analizar, ¿sí? Y otra parte de la propuesta del análisis tiene que ver con la fachada. ¿Qué analizan? Esta cosa de que sobresalen volúmenes, si hay o no hay filtros solares, esta idea de hay una pérgola arriba que termina generando un sombreado en la planta de techos, digamos, que puede llegar a ser estética o puede llegar a cumplir una función, pero bueno, es parte del análisis. Bueno, analizan acá el proyecto que acabamos de analizar. Este sería el segundo proyecto. Ventilaciones, ¿sí? ¿Qué vendría a estar dentro de la ventilación forzada? Fíjense en este esquema cómo lo termina poniendo como con otro color, ¿sí? Porque quiere diferenciar ese tipo de ventilación, utiliza la misma flecha, cambia el color y quiere decir otra cosa, ¿sí? A los ojos eso ya llama la atención. Y algunas referencias en relación a cosas que se van viendo. También análisis de la fachada. No se destaca el ingreso, se resalta la horizontalidad con las fajas blancas, ¿sí? Esta idea
formal que va teniendo el volumen, que va armando estas cintas, que tiene toda una intención, que le da de alguna manera una unidad a todo este complejo, ¿sí? Son 5 torres, es mucho, y al mismo tiempo son todas muy parecidas, pero no llegan a ser iguales, ¿sí? Análisis de superficies y tipologías. Bueno, y otro ejemplo más, y quiero seguir pasando para que no nos... Bueno, acá por ejemplo, 3 ejemplos, los 3 antecedentes terminan haciendo como una gran conclusión de cada uno de ellos. Después verán qué fue lo que les sirvió y qué estrategia van tomando en relación a todo este análisis que han ido realizando, ¿sí? Acá tenemos las propuestas las primeras propuestas que les empiezan a salir en relación al análisis de FOS y FOD, que es lo que van a ver luego con, con Lore, creo que no sé si la semana que viene o la otra. Ah, no, ya empezamos las vacaciones. Seguramente ya va a ser en la próxima, después de las vacaciones. Bueno, Sí, las propuestas. perdón, la semana que viene y después de las Ah, vacaciones hacemos la parte práctica, digamos. bien. Bueno, acá, bueno, ya tenemos las propuestas, no me quiero detener en este caso, miren, justo que yo les decía lo de los patios internos, en este caso, armaron unos patios internos en estas torres. No me parece, la verdad, lo más eficiente, pero bueno, terminaron tomando esa decisión. Después arman una comparación entre una propuesta y la otra, y una conclusión, que es lo que siempre le venimos pidiendo de alguna manera, pero esta idea como de índice y de orden creo que los puede llegar como a estructurar mucho a cómo se va haciendo la lectura del proyecto, ¿sí? Bueno, acá ya estamos como con el diseño de la propuesta. Acá vamos viendo las cotas de cada uno, las cotas ya de cada tipología. Algunos cortes no están del todo bien representados. Esto me parece que está hecho en Revit y bueno, no tiene las mejores puntas hechas, digamos. La persona también está en negro, no se termina como no termina de tomar fuerza, digamos, los cortes. Acá algunas ya las fachadas, digamos, que van explicando las texturas de cada cosa. La planta de techos, que ahí ya aparecen también las áreas de desagües, ¿sí? Estas pérgolas que van apareciendo, que vieron allá en los antecedentes que hablábamos de una pérgola, bueno, terminan optando por realizar una pérgola. La planta de estructuras, acá se va viendo también, ya lo veremos con Vero, pero estamos viendo cuáles son las áreas húmedas que están rebajadas acá con este hatch y las áreas que no, los espacios de patios internos y la dirección de las losas. Estos serían algunos detalles constructivos, el área de sustentabilidad, planta de instalaciones. Esto ya es un desarrollo que me parece que nosotros no sé si llegamos a pedir esto. Este grupo lo hizo, pero no recuerdo si lo solemos pedir. No estamos pidiendo No es ahora necesario. de detalle, ¿no? Sí. Y acá la memoria descriptiva del proyecto, que un poco sintetiza todo, ¿no? Por un lado, esta cosa de idea generadora, ¿sí? Cómo en esta parte como conceptual y bien gráfica y volumétrica de las cosas que fueron haciendo que el proyecto vaya tomando su forma, ¿sí? Em, en relación al volumen, no en relación solamente a la planta, ¿sí? Acá tenemos lo que vendría a ser el análisis en planta y esto sería la parte volumétrica, qué forma le quisimos dar, ¿sí? ¿Qué idea tenemos en relación a la forma?
Y acá ya tenemos algunos rendercitos con algunos detalles de cómo quieren que sea esa textura, de qué tipo de materialidad quisieran poner, esta idea de pérgolas que está en la planta alta, termina también apareciendo a modo de como un primer lance, digamos, a esta circulación. Tal vez este equipo puso como premisa que estas pérgolas permanezcan. Entonces después, en el esquizo individual, estas pérgolas en las áreas patronales permanecían. Y hay algo en común en todos, en el proyecto urbanístico de todos los alumnos del equipo, pero al mismo tiempo no son iguales, ¿sí? Como que son algunas premisas que se pueden ir también tomando como ideas. Bueno, y sería esto. ¿Estamos? No sé cómo estamos de tiempo. ¿Qué hora es? Muy bien. Las Las 10, 10. 2. No, estamos bien 10. el tiempo. Bien, entonces en estos últimos minutitos que quedan, chicos, quería como mostrarles, bueno, esta página con Dominius Summum, que bueno, va a quedar acá grabada en el teórico. Después tenemos acá ArcDaily. Quiero mostrarles cómo uno llega a poder como filtrar cierta información para que podamos tener como un acceso más rápido y no perdernos en una biblioteca gigante de información, ¿sí? Entramos como a la página, vamos a proyectos, vamos a categorías. Bueno, no sé por qué se me puso en inglés, pero podemos ir, bueno, a Residential Architecture, vamos a Housing, puede ser Apartments. Acá no hay específicamente este tipo de torres, ¿sí? Hay que buscar. Pero lo interesante de scrollear y de meterse un poco en este tipo de información de arquitectura es que tiene algo de la materialidad, de lo volumétrico, de la presencia de los edificios, que también es muy interesante para alimentarse de eso, no solamente de las torres como las que vemos de Edisur y demás, sino que ver un poco cuáles son las otras alternativas, como dijimos ayer en la clase, qué tipos de edificios también se están construyendo, qué tipo de texturas existen. En estas páginas se ve mucho ese tipo de información, ¿sí? Entonces está bueno que más allá de poner en Google vivienda colectiva o casonas o torres, tratemos como de alimentarnos un poco de este tipo de arquitectura, ¿sí? Porque, a ver, voy a entrar a por entrar un ejemplo, pero lo que tenemos de interesante en este tipo de páginas es que no solamente tenemos fotos, ¿sí? Sino que, bueno, ya empieza a visualizarse también el interior, esta idea de, bueno, de acá tengo el río, genero estos balcones, genero estas visuales, el área de estacionamiento que hablamos, seguramente va a aparecer una planta o qué tipo de... No estoy diciendo que tengamos que hacer todo esto, ¿no? Pero son tipos de arquitectura que son interesantes para ver y que una vez que uno ve la planta se empieza a imaginar otras cosas, ¿sí? El problema de estar siempre mirando solamente plantas es que no te estás dando cuenta del cuerpo y el espacio que tiene y el carácter que tiene ese lugar, ¿sí? Acá terminamos también viendo la planta del edificio, los diferentes tipos de plantas, cómo va cambiando. Esto es menos comercial porque es una página como de estudios de arquitectura, entonces nos están presentando los departamentos por separado, tiene otro tipo de información a la que apunta más a cuál es el concepto que quiero transmitir con lo que estoy proyectando, ¿sí? Bueno, cortes, acá otra plantita ya con más de implantación, entorno, demás, ¿sí? ArcDaily se llama esa página.
Incluso, mira, Flor, qué Después, interesante, disculpa, para sí, poder hacer un buen análisis, que cuando vos apenas entraste a las imágenes, sale una pequeña memoria descriptiva del proyecto, que me parece que eso está sí. bueno, como para entender de qué se trata. Ahí está también la cantidad de metros, dónde está localizado, me parece que eso también está bueno. Y un poco haciendo hincapié en esto, no es solamente ir y buscar lo que hizo Edisur, sino por ahí abrir un poquito más la cabeza y ver cómo otra gente vive, cómo resuelve la vivienda social, cómo se resuelve la vivienda colectiva en otros lugares en el mundo. Me parece que eso también Ujú, está bueno. Flor, sí. ¿por qué no copias ese link y lo pegas ahí en el chat para que los chicos ya lo guarden y lo puedan, en todo caso, consultar? Bien. Si me sale, acá, chat. Les pongo este y les pongo este. Para los que estén atentos al Em, teórico, está bueno. Después, bueno, nada, acá encontré algunos otros ejemplitos también con una cosa un poco más compleja, ¿no? De como de una conexión de torres. Ya estamos hablando como de otro presupuesto, pero miren qué interesante cómo muestran acá en esta pequeña planimetría. em, Cómo se entiende claramente las torres, las circulaciones. Bueno, lo voy a copiar a este también para que lo tengan. También este también tiene que ver un poco con el proyecto que vimos que tenía la circulación mirando hacia el exterior. Miren cómo se resuelve acá, digamos, pareciendo que nada, que estás siempre como entrando a un espacio, a tu casa directamente desde un espacio exterior. Eso le da como un carácter bastante de casa a la vivienda, ¿sí? Cómo se resuelven tal vez entre una torre y la otra estos espacios de esparcimiento, qué tipo de programas se generan en esos espacios, ¿sí? Las terrazas, cómo van cambiando por ahí los departamentos más altos en relación a los que le siguen, generan ese retiro para tener ese balcón, hacer las terrazas. Miren acá el uso de paneles solares. Cuando estudian este tipo de proyectos que son internacionales, ya también empiezan a ver otro tipo de tecnologías en donde los paneles solares ya prácticamente están en todos lados, ¿sí? En muchos países, por ejemplo, la obra pública ya te obliga a tener que trabajar con algo en sustentabilidad. No me acuerdo si lo puse a este ejemplo, pero lo voy a poner. Em, Ahí está. No lo puse. Bueno, y esos son los que encontré. Y por otro lado, bueno, quería mostrarles acá. Esta es la página de ISUR. No me parece la mejor, chicos. em, pero por lo menos por ahí podrían ver alguno de las torres. Hay muchas torres, como ven acá. Hay muchas torres y si se ponen a ver también, han ido cambiando, no sé, ya hace cuánto, debe hacer 20 años que se viene eh, reproduciendo este tipo de edificios y han ido cambiando y perfeccionándose con el tiempo, ¿sí? Como diferentes estéticas para diferentes públicos. Pongo acá la página de ISUR y estamos. Es eso, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, si alguno quiere decir algo de los profes. Sí, profe, le quería consultar. El Sí, tema de los balcones, sí. ¿cuentan como parte de la superficie cubierta o cómo lo tomamos? Por ejemplo, si decimos que el proyecto tiene que tener 80 metros, ¿le Sí, sumamos también los balcones aparte o es sin balcón? yo No, entiendo por... ah, Sí, decir Lore. perdón. Los metros cuadrados de balcón se suman dentro de los metros cuadrados de la tipología. Sí, Ah, bien, estamos bien, gracias. teniendo Tienen, departamentos bastante grandes, ¿no? 2 dormitorios son 80 metros y 3 dormitorios son 120 metros. Ah, bien, bien, gracias. Bueno, voy Bueno, a
Ahí les va a quedar Par de compartir. seguramente el PDF colgado en la autogestión, en la V, perdón, para que puedan repasar digamos, y tomen de ejemplo el análisis de antecedentes que tienen que trabajar para la semana que viene. Recuerden que tienen que elegir 3 antecedentes, seleccionar, ¿no? Pueden ser algunos de los que ya estuvimos viendo u otros que encuentren. Pero bueno, tratar de analizarlos en función de lo que les estuvo mostrando hoy la profesora. Otra cosa que por ahí también me interesa digamos, que hagan foco en el análisis es no solamente en la planta tipo, sino también en la planta baja, ¿no? Donde podemos ver los ingresos, digamos, tenemos una planta baja que es diferente. Bueno, ya vimos algunos ejemplos recién, de alguna planta baja que digamos, por el modo de ingresar, ¿no? Y por a veces ciertas jerarquías que tienen ciertos espacios de recepción, aparecen como diferentes. Entonces también que estudien dentro del análisis de antecedente el caso particular de la planta baja, ¿no? de estos complejos. Bien. Lore, ¿ya paraste el video? No, ahora detengo la grabación para que quedara en cualquier consultita. Listo.